Caribe somos, porque el Caribe nos une. Y nos une un sábado más, como todos los sábados, de 12 a 1 y todos los lunes de 8 a 9 p.m. aquí en Radio Funglode, la radio de la proximidad. Pues muchísimas cosas tenemos. Estamos en víspera de la Feria del Libro. Estamos en vísperas también de la Semana Santa. Y tenemos muchas actividades musicales e intelectuales que comentaremos en el día de hoy para ustedes. Pero primero anunciarles nuestra invitada especial, Yulisa Álvarez. Hola, Yulisa. Hola, profe. Y la Yulisa viene de Tertulia Urbana. Veremos por qué tertulia y por qué urbana. Con ella vamos a comentar leer y leer. ¿Y qué leer? Pero también vamos a comentar qué sentido tiene en el mundo de hoy tener círculos donde se defienda la lectura con el libro y el papel. ¿No es así, Yulisa? Así es. Entonces, bienvenida seas. Entonces, miren, el trío Lo Bueno queda, reinterpreta éxitos de boleros y temas de género urbano. Óigame, qué dos cosas tan antagónicas, pero la música lo hace todo. Es decir, la música lo une todo. Y hablaremos de tantas programaciones que vamos a tener en vísperas de esta Semana Santa y sobre todo, prudencia. Prudencia. Porque aunque muchos hayan tenido el tupé de quitarse máscara y quitarse los 2 metros, el bichito no se fue. Así que prudencia. Y comentaremos la maravillosa novela de Sergio Cabrero, Volver la vista atrás. Formidable novela que he escogido como reflexión meditativa para todos nosotros en este periodo de Semana Santa, porque Ucrania nos pone a pensar. Así que bienvenidos sean, nos vestiremos de la música. Yulisa, vamos a ver, dinos ya cuáles temas te gustarían, vamos. Me atrapó. A ver, a mí me gustaría comenzar por algo. ¿Puedo uno a la vez? Sí. Bien. A mí me gustaría, dedicado a la profe querida. Ay. Claro, a mi profe querida y a todos esos románticos empedernidos como yo. Non, Rien de rien. Non, rien de rien, non. De la Gorrión. Je ne regrette rien, ni le bien, ni le mal. Tout cela me viene. Nada me pesa. Me complace. Nada me pesa. Confieso que he vivido y puedo volver la vista atrás. ¿Ok? Bien. Esa es una de las que te gusta, ¿verdad? La pondremos, Gustavo, y otros temas que ella nos va a ir diciendo. Entonces, nada, vamos a arrancar con nuestro Caribe. Vamos arriba, Gustavo. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Por el mar de las Antillas. Pues sí, queridos amigos, bien les he dicho que el trío Lo Bueno Queda reinterpreta éxitos de boleros y temas del género urbano. Y sabemos que ellos siempre han defendido la presencia musical y que tienen una chispa muy especial con su propuesta, puesto que unen lo más característico del sentimiento criollo, que es el bolero, con lo que más anuda a las nuevas generaciones, que son los temas del género urbano. Entonces, desde ahora podemos decir que trío Lo Bueno Queda confirman que la buena música nunca se muere, no importa el género, si esa música es buena. Y entonces sabremos ya desde ahora que tienen una representación que van a dar próximamente,
que va a ser el Día de las Madres, el 28 de mayo, pero que ya el 29 de abril van a tener un recital en las matas de Farfán. Ellos dicen, ellos mismos confiesan que la música ha penetrado mucho en la gente y que ellos han podido y pueden garantizar el boom de lo urbano con las nuevas generaciones, pero también con personas mayores que se van identificando cada vez más. Ellos dicen lo siguiente: lo que nos distingue es que tenemos una guitarra eléctrica como requinto, pero cuando hablamos de bolero, hablamos de romance. El amor y el desamor, claro está en todas las épocas. Con ustedes, Delia Blanco. De Quisqueya al mundo. Quisqueya al mundo, porque Quisqueya está en el mundo. Y aquellos que piensan que estamos en un país chiquito, pues no, este país es grande y estamos en el mundo. Estamos aquí con Yulisa Álvarez. Yulisa, vamos a ver. Usted como lectora, ¿verdad? Si yo le pregunto, ¿qué obra literaria de un autor dominicano la internacionalizaría usted y haría que esa obra tuviese como una inversión marca país para que se tradujera en varios idiomas? Qué pregunta. Bueno, primero, yo le digo a la doctora Delia Blanco, la profe, porque mi profe literaria. La profe ha marcado en mi vida muchas pautas de lectura y me ha hecho entrar en campos que quizás yo no hubiera entrado. Que solo la literatura puede entrar. Solamente por ahí. Y no solamente entrar, vivirla, gozarla y poder salir ilesa. Ilesa, exactamente. Entonces, vamos, Yulisa, Mire, vamos. Hay una novela que yo leí recientemente, una novela cortica, pero... Ay, no me digas que es la de Andrés L. Mateo. Mire, esa novela es excelente, pero no me refería a esa. ¿Cuál? Los algarrobos. Profe, pero... Venga, vamos. Mire, Los Algarrobos está en segundo lugar. Bien. No por orden de importancia, sino porque la que primero me vino a la mente. Venga. ¿Cuál? Nosotras las de entonces, de Margarita Cordero. Ajá. Ok, nosotras las de entonces, las de Margarita Cordero. ¿Por qué? Exactamente. Porque es una novela que habla de la mujer en un conflicto de guerra. Qué bien. Y lo habla desde una manera íntima, personal, compacta, auténtica, sincera. Y a mí la sinceridad en los libros me seduce. La autenticidad y la verdad. Sí, la verdad Sí, es algo muy sí, amplio, sí, pero sí. sí, es ese sentimiento, Sí. eso que el lector capta en una Claro. novela en donde lo vivido por los personajes es Sí. verdadero, Sí, es verídico. Sí, entiendo muy bien este argumento, porque realmente, las mujeres dominicanas tuvieron un compromiso de armas tomar y armas tomaron. Y no se habla de eso. Tuvieron un compromiso de armas tomar y armas tomaron. Pero tuvieron un compromiso también durante los 12 años de resistir, de ser compañeras, de tapar, de esconder, Claro. de mover. Y de eso lo habla muy bien y Ángela Hernández de en esta- Charamico. Sí, y de ser cómplices. Sí. Entonces sí. Sí. Y claro, Margarita, la seriedad de Margarita para mí no tiene que llevarse a pruebas. Mira qué bueno que la menciones, porque la voy a invitar. Pues invítela, La porque voy ella a tiene invitar. mucho que Sí, decir sí. sobre... La vamos a invitar aquí. Entonces, claro que sí, muy buena opción. Entonces, yendo... Pero usted me habló de Los Algarrobos. Usted como me conoce como lectora, yo estoy segura que usted sabía que yo iba a hablar de Los Algarrobos. Bueno, porque nosotros hemos trabajado esa novela.
Claro. Y ustedes fueron muy activos en la Feria del Libro de hace 2 versiones atrás. E hicimos todo un trabajo. Y ustedes saben, tú sabes que lo que yo pienso de los algarrobos, es decir, es para mí la novela existencialista, camusiana, perfecta de República Dominicana, de don Virgilio. Sí, es una novela absolutamente cautivadora. Misteriosa. Misteriosa, cautivadora y metafísica, Claro. porque es que habla sobre la condición de la trascendencia humana, La conciencia. la conciencia. Porque cuando el personaje de Virgilio Díaz Grullón dice, yo puedo hacer la revolución, pero no tengo que tirar bombas ni tomar un fusil. Voy a hacer la revolución desde la ciudad como intelectual y voy a hacer un nexo con ustedes. ¿Cuál es el asunto? Claro. El asunto está también en los personajes de Camus, es decir, o de Sartre, que la revolución se hace con la responsabilidad del compromiso, la responsabilidad del compromiso como un acto ciudadano frente al terror. Frente al terror de la represión, de la guerra y el terror del miedo también. Y el terror del miedo. Pero esa novela tiene algo también espectacular, y es la estructura de cómo Claro. está hecha. Eso es, yo creo que don Virgilio puede realmente usted me preguntó por qué se necesita, o sea, qué novela habría que difundir en el mundo. Sí. Esa novela hay que difundirla porque tiene una estructura perfecta Del sueño, del sueño, de la caída, de la evocación de la caída. del tiempo Y entonces se siente que es un cuentista dentro de la novela. dentro de la novela que la cuenta, pero que es un escritor de cuentos, que la novela podría ser un cuento largo o Una novela corta. o una novela corta. O Y 4 cuentos. Y la estructura nos tiene ahí como en esa tensión. Claro. Qué bueno, Yulisa. Como tengo que seguir hablando contigo, mira, si realmente entre los algarrobos, Margarita, ya le estamos diciendo a la juventud que son novelas cortas, pero de gran calibre, porque no hay obra corta ni obra larga, hay correcto. obra. De par en par. Pues de par en par hay un asuntico que vamos a aclarar, Yulisa. Hay 2 cosas interesantes en la lectura. Es cuando uno lee para uno, sin tener que darle cuentas a nadie. Entonces, esa novela es no la que escribió el autor, o ese poema, o ese cuento, sino es lo que esa novela es para uno en la intimidad. Y después, o esa obra, ¿verdad? Literaria, o ese ensayo, o ese cuento. Pero después está el dinamizar un grupo para llegar al alcance colectivo de la literatura. Háblame del primer aspecto. ¿Qué es para ti leer? Para ti, leer para ti. Mire, profe, cuando yo empecé a leer digo sistemáticamente, leer obras que me retaran. Yo creía que yo estaba tratando de entender el mundo, Pero estabas, claro. pero me di cuenta de que no, de que realmente el propósito que en lo personal yo buscaba, y no lo sabía entonces, lo sé ahora, Ajá. es entenderme a mí misma. Voilà, exactamente. Entenderme a mí misma. Porque la obra tiene significación, sentido, definición, y tiene significancia. Acuérdense lo que hemos manejado. Claro. Significancia, es decir, el rebote que te abre una lucecita y tú dices, oye, pero eso es así. Es así. Eso es así. Y mira cómo yo puedo resolver este punto conmigo misma. Y eso es lo maravilloso de eso, que es
yo creo que la buena lectura es algo muy parecido a la meditación. Sí. Es algo que uno hace en soledad, que uno hace en silencio, Sí. que uno pone todo dentro de esas páginas, dentro de Claro. ese Sí, momento, ¿no? Sí, sí, sí. Y cuando uno conecta con una obra, esa obra realmente le habla a uno. Le habla Claro. a uno. Y el diálogo, entonces, en el caso mío, yo creo que todo Sí. el mundo tiene una Sí. experiencia Sí. distinta de lectura. Claro. Pero en mi caso, para mí, leer bien es interpelarme. Claro, porque fíjate qué interesante lo que dices, porque mira, yo que soy de descendencia española, pero francesa, cuando yo era joven, no había manera de que yo entendiera a mi abuela y a mi madre españolas, porque esos temperamentos, esa naturaleza, esa manera de ser, ¿cuándo yo las entendí? Cuando leía Pérez Galdós, Tristana, Veridiana, ahí están. Esas son. Ahí es porque. Ahí es porque. Una cosa increíble. Por ejemplo, cuando yo sentía en mi abuela esos miedos pequeños burgueses de la sociedad clase media, y ese miedo del que dirán, y ese miedo de la observación pública, que en Francia eso está borrado por el derecho, Así por esa frase que le dicen a los niños desde chiquito. Cuando en francés, cuando tú dices que haces algo, tú dices, tengo el derecho de hacerlo. J'ai le droit. Y a mí mi abuela me prohibía cosas. Yo le decía, j'ai le droit. Y mi abuela, ¿qué carajo de derecho tienes? Eso no se hace. Y yo como francesita, tengo el derecho. Puedo. Claro. Y fue. Pero la lectura. La lectura Voilà. da esa libertad. A mí me entristece la gente que no lee. Es muy triste la gente que no lee. A mí me entristece porque Sí. es que se están perdiendo Sí, de vivir la vida triplemente. sí, porque no encuentran ese momento con uno mismo que da la lectura. ¿Verdad? Sí. Bien, entonces, más allá de eso, entonces, ¿cómo entras en un grupo literario y cómo te pones y qué frutos sacas de estar compartiendo lecturas en público y en colectivo? Mire, yo no empecé a leer obras de la gran literatura muy joven. Yo empecé vieja, yo empecé adulta. Y empecé de la mano de un grupo literario. Ujú. Ahí tengo que recordar a Ingrid Grullón, quien tenía ese grupito, un grupito de mamás del colegio, y hay que destacar también esa visión de es- María Amalia sí, León y sí, Leonor El Mundi. el Lux Mundi, claro. Que dijeron, no, pero vamos a formar estas mamás. Y yo dije, ay, porque siempre me ha Claro, gustado leer. Formidable. Y fui y dije sí a ese grupo. Y ahí empecé a explorar libros que yo creía que eran para otra gente, para los intelectuales, palabra que yo detesto, para las personas que tienen cultura, que tienen, caramba, esos libros al contrario, ahí es donde ahí es que debemos aspirar a llegar. Y para mí fue un gran descubrimiento penetrar. Cita una obra para Ay. que los oyentes. Bueno, digamos que yo puedo leer de aquel momento Emmanuel Carré, por ejemplo. Emmanuel Carrère, sí que lo hemos presentado aquí. Sí, claro. Yo puedo en aquel momento recordar haber entrado en Sartre Mm, y en Camus. O sea, Sí. lecturas que para mí eran distantes, lejas, y no sabía en la maravilla que me perdía. claro. Entonces todo eso, fue el grupo fue creciendo, fue proliferando, nos fuimos dividiendo y cada quien fue buscando un espacio. Y como lo evangélico, profe, que uno quiere llevar el mensaje. Sí. Que uno quiere llevar el mensaje, Sí. así mismito, yo quiero llevar el mensaje de la lectura a todo el mundo. Y de ahí salieron varios grupos de lectura. ¿Y por qué me seduce el grupo? Ajá. ¿Por qué me seduce leer o comentar en grupo? Habla, por ejemplo, de tu experiencia en Urbana. ¿Cómo se ha Claro, desarrollado eso? bueno, un día me llamó Sara Hernández, la dueña de De una la tienda de muebles, tienda De urbana. mueble urbana. Bien.
Y Sara me dijo, ay, tengo este espacio, era una mujer muy sensible, tengo este espacio aquí, después de las 6 de la tarde cierro la tienda, se queda vacía. Yo quisiera como hacer algo artístico, hacer algo, dedicarla, abrir las puertas para... Y yo, pero ¿qué se te ocurre? Cuadro, yo lo que quiero que tú me ayudes, pero ¿el qué? Cuadro, escultura, artes plásticas, teatro, lectura, lo digo tímidamente porque como, ¿verdad? Y me dice, Sí. Ya. lectura, claro, eso es lo que a mí me gusta leer, vamos a hacer, pero es que eso va a ser muy difícil. Y yo, ay no, Sara, lo difícil va a ser realmente que tú puedas con eso, porque yo te aseguro a ti Sí, que siempre va a haber gente, porque ya lo había descubierto, ya eso es como, óigame, la lectura, la gente lee y lee en su casa y nadie se da cuenta. Claro, entonces justamente en ese espacio muy peculiar, muy particular, en la Porfirio Herrera. Así es, así Ok, comenzó. Así comenzó. Entonces yo recuerdo de ese espacio una mesa inmensa que parecía la mesa de la última cena. No quería que se vendiera esa mesa. Mesa. Esa mesa se vendió. Y todo el mundo, todos los lunes llegábamos. Ahí se habrá vendido la mesa. Una mesa inmensa. Ok. Y entonces ahí, sí. Y realmente a mí me gustó mucho cuando me invitaron Varias veces a colaborar con un tema que me recordaba mucho la soltura de la vida parisina en cuanto a los cafés literarios, que aquí en Funglode tenemos un café Filó para eso, sino que vi que justamente un espacio comercial puede convertirse en programaciones, en espacios difusivos de arte y cultura. Y me gustó muchísimo porque yo en París tenía la costumbre, en tiendas de muebles, en estudios de arquitectos, en bares, en bistró, tertuliar sobre filosofía, sobre esto, y me pareció una experiencia sumamente interesante. Pero justamente, Yulisa, por ejemplo, ¿cómo hay que manejar la opción y la digresión de una lectura en grupo? ¿Cómo se maneja eso? Con generosidad. Mire, compartir una lectura es un acto de generosidad. ¿Por qué? Porque hay que ser generoso para aportar. Y lo digo así con todo este digamos este sentimiento, porque se desprende de uno. Como ya he dicho, para mí la lectura es esa experiencia personal, esa meditación personal. Entonces cuando me siento que debo ser generosa porque estoy dando de mí. Y no todo el mundo está al mismo nivel. No todo el mundo está al mismo nivel, pero todo el mundo tiene una lectura Pero válida. todo el mundo tiene una lectura válida. Todo el mundo tiene una lectura válida. Ahí Entonces, está la generosidad. Recíproca. Y la tolerancia. Y la tolerancia de saber que probablemente la lectura que hizo el otro no es la misma que la mía. Exacto. Es más, es seguro. Sí, Seguro. Porque es el mundo de las ideas. Profe, ningún libro está acabado. Claro que no. El libro lo termina, lo concluye el lector. Y el final del libro, que es lo que nos queda, ese final, quiero decir, conceptual, es de cada quien. Entonces, y eso es algo que he aprendido en un grupo de lectura. Sí. Entonces, Yulisa, ¿ustedes se reúnen cada cuánto? ¿Y cómo funciona? Mire, quincenalmente es el ritmo que queremos llevar. Lo que pasa es que hay lecturas que son muy largas, entonces tenemos la flexibilidad de darnos 3 semanas. 3 semanas. Porque 1000 páginas, por ejemplo, 700 páginas no las vamos a leer en una semana. Entonces tenemos esa flexibilidad, pero siempre tratando de que el ritmo sea 15 días, porque eso mantiene una intensidad y una convocatoria y un rigor. Bien. Y digo rigor sin entrar a lo académico, sino un rigor de tipo social. No, justamente porque estas tertulias yo voy a intervenir en cuanto a incursionada de vez en cuando. Y es que justamente en una tertulia tú no manejas el esquema académico ni el hermetismo. Eso es otra dialéctica de lectura. Claro.
socializar una lectura es sacar de esa lectura el mundo de las ideas, cómo las trae en el corpus de la estructura el autor, cómo maneja su semántica para evidenciar Claro. en fraseo la intensidad de un sentimiento, la circunstancialidad de una situación, el desenvolvimiento del tema. Así es. Y entonces ahí está la carga discursiva para compartirla colectivamente. Claro, y no todas las novelas, todos los cuentos, todos los poemas, bueno, los poemas quizás sí, pero no todas las obras literarias son aptos para una discusión, Sí, porque hay obras que están cerradas, Sí. que son de opinión, entonces, no, las obras que uno elige o una elige para comentar, son esas obras que traen preguntas. exactamente. Que traen inquietudes, Sí. que son frágiles Frágil. en Porque- cuanto al mensaje que quieren dar. Pero frágil me refiero a que permea, delicadas. delicada, trascienden al autor. Sí, porque la literatura es más que literatura. Claro. La literatura hasta psicoanálisis puede ser. No, le digo que lo La mío es literatura- terapéutico. La literatura puede ser también juicio político crítico. ¿Ok? La literatura puede ser superación, crecimiento. Entonces, Y puede ser una verdad histórica que no conocemos. que no conocemos, evidenciar un hecho histórico que la historia por razones políticas y represivas tapa. Claro. Los otros días tuvimos una discusión, una tertuliana y yo. Fue en el chat. El chat Sí, es como sí, una sí, extensión sí, sí. de aquel día. Uno siempre habla de ese grupo, ¿no? Pues tuvimos una discusión que la historia cuenta los hechos y las novelas también cuentan los hechos. Sí, pero no es lo mismo. Bueno, claro que no puede ser lo mismo. Pero porque la contribuye. historia está basada en los hechos, en lo fáctico. Y lo fáctico, pero la literatura es la intertextualidad de ese Claro, hecho. de ese hecho y y emocionalmente, psíquicamente, ¿qué pasa con esos autores que hacen historia o son Pero- víctimas de la historia? Pero justamente, vamos a seguir con esto. Ventana abierta. Bueno, Yulisa, tú ahora mismo acabas de decir que la literatura es más que literatura, que la historia, como yo les digo a ustedes con H mayúscula, es la multiplicación en literatura de muchas historias con H minúscula, y justamente nos va a tocar Violeta, Ay, sí. de Isabel Allende. Entonces quiero que tú le des las ganas a nuestros oyentes desde tu propia lectura, ¿por qué tendrían que leer esa novela? Vamos arriba con Violeta, Bueno, Violeta de Isabel Allende. Violeta es una novela que me sorprendió. Ajá. La tomé entre mis manos, no empezó bien, pero seguí porque había algo. Y dije, no, aquí se perfila. Es una construcción que va armándose En torno a Violeta, ¿qué es? Claro, en ¿Quién torno es Violeta? a Violeta, ¿Quién es un Violeta? personaje hermoso que ha ¿Qué- caracterizado. ¿Qué parentesco tiene con Isabel? Eso es interesante saberlo, porque él la inspiró su madre. Sí. La inspiró su madre. madre que recientemente había fallecido. ¿Con qué edad? Pegando a los 100 años. Llegando a los 100 años, es decir, Claro. Entonces, en la historia de esa de lo que pudo haber sido, eso es lo más interesante de la novela, de lo que pudo haber sido esa madre y esa vida, y los hechos que acompañaron a esa madre durante 100 años. durante 100 años. Y justamente, Yulisa, ya que usted mencionaba el interés de la protagonista mujer
en un tema literario. ¿Qué es lo que Violeta señala dentro de su vida que se fue desarrollando en 100 años hasta hoy? Sí. Eso, yo creo, para contestarle eso, yo hice esa reflexión. La liberación de la mujer. La liberación, sí, pero es una... Desde la perspectiva individual. Claro, pero fíjese, eso es tanto así, que Isabel Allende no hubiera podido escribir esa novela antes. Es una novela de la madurez. Es una novela de la reflexión, escrita por una mujer declarada feminista, pero que compone ese origen del feminismo latinoamericano, porque no todos los feminismos son iguales. Pero además, Yulisa, y perdone, es a cabo de una vida de una madre, por fin entender por qué esa madre nuestra fue como fue. Cuando hemos tenido madres que han sido cruzadas por esos momentos tan fuertes de la historia, por dictaduras, por violaciones, por exilios, por desencantos amorosos, por discriminación. Por discriminación. Y que esa madre es la que te trae al mundo y que te desarrolla como puede tu conexión con ella. Y que después cuando muere es cuando entiendes el porqué. Claro, así es. Y ay, cuántos gritos yo di al final. Ay, cuánto lloré. Yo no le puedo explicar, porque es esa revelación de entender la circunstancialidad de las cosas. Entonces uno se ve impotente ante esa vida porque no hay nada más inevitable que la muerte. Claro. Y esa señora se ve de frente a la muerte. Serena, confiada, entendiendo su propia vida. Y eso es algo a lo que debemos aspirar. Y yo creo que esa novela es una novela que hombre y mujer debe leer. Es una novela totalmente, pero totalmente metafísica. Sí. En el sentido que la metafísica no es solamente un asunto filosófico, es la praxis de los elementos espirituales que te llevan a tomar conciencia con el reflejo de la vida para tú aceptar con paz y envergadura abierta la muerte. Así es. Entonces, y no nos podemos dejar engañar de lo naif que comienza esa novela. Porque realmente yo realmente al principio tuve mis dudas. No, empieza como una novela costumbrista, de los tiempos costumbristas. Correcto, de ese Chile que se estaba haciendo. Así mismo. Y de ese Chile campestre con olor a estiércol y a cabra. Así es. ¿Me entiendes? Porque lo que pasa es que en el cono sur, a mí lo que me gusta de Isabel Allende, que tiene una capacidad de verdad trivial, que muchos autores son tan sofisticados que no llegan ahí porque creen que el cono sur a nivel intelectual, ¿me entiendes?, es solamente las óperas desde la faceta austro-húngara alemana. Así es. ¿Me entiendes? Es la cosa de la profe. Pero ella, aparte del cono sur, conoce muy bien Sudamérica, porque ese Caribe, en las islas bajo el mar. Sí. Pero hace ella, un retrato. Óyeme, cuando ella fusiona a la familia Rivas con ahí está la curandera indígena. Así mismo. Cuando ella fusiona a la pareja de Teresa y la Miss. Sí. La razón que esas dos señoras tuvieron de estar juntas y el para qué. Y que yo tengo, y cuando yo leí eso, yo tiré el libro y dije, ay Dios mío, igual que le pasó a una tía mía. Y el amor de José Antonio. Sí. Y cómo se recupera ese amor dentro de las circunstancias de la vida. Sí. Donde con 60 años, José Antonio y la Miss irlandesa encuentran la razón de casarse. Así mismo. Es una cosa increíble. Bien. Buenísima. Aquí con nosotros, Yulisa. No, esa es otra, porque yo aquí no me estoy viendo. Iba a decir Julia Álvarez. Yulisa
Álvarez Caro. Yulisa Álvarez Caro, ¿verdad? Una lectora empecinada, Dice mi marido que histérica, una lectora histérica. Bueno, pues sí, claro. Sí, pero es verdad. Es verdad. Con ustedes aquí, Yulisa Álvarez Caro y Delia Blanco. En Caribe somos. Ese Caribe que nos une siempre con arte, cultura y reflexión. A rienda suelta. A rienda suelta para informarles ya. La Feria del Libro viene. La Feria del Libro arranca el 15 de abril, ¿verdad? El 23 de abril. El 23 de abril. La Feria del Libro. La FIL Internacional de Santo Domingo. Y Europa es el continente invitado. En esa Feria del Libro se va a rendir homenaje también, presencia de una exhibición excepcional de Iván Tobar. Ay, sí. Entonces, eso va a ser un éxito. Eso va a ser un éxito, va a ser un evento muy importante. Que los oyentes sepan que va a estar toda la feria en la ciudad colonial, pero ya no con ventorrillos, sino ocupando lo máximo que se pueda, claro, los espacios arquitectónicos y monumentales. Y justamente en esa Feria del Libro, Yulisa va a animar algunas actividades en nombre de Tertulia Urbana. Diga lo que usted va a manejar allá. Estamos contentísimos en Tertulia Urbana de que nos hayan dado la oportunidad de colaborar. Tenemos en el pabellón de los escritores, de los autores dominicanos, 2 eventos que sabemos que van a ser del interés de todo el público. Uno es con la profe Delia como la invitada, y el señor Tony Raful y el autor Gómez Borbón. Vamos a hablar sobre Morir en Bruselas. Una novela excepcional, una novela histórica, hablando de historia, y que vamos a analizar desde una perspectiva. Bueno, yo creo que usted puede hablar un poquito de eso, profe. Bueno, Tony va a hablar del asunto de la historia reciente y política que dio el pretexto a esa novela en presencia del autor, ¿verdad? Claro. Y intentaremos sacar cuáles son los aspectos que entran en literatura. Eso va a ser una joya. Y eso va a ser el domingo primero, el domingo 2. Domingo primero a las 4 de la tarde en el pabellón de los autores dominicanos. Y el 29 de abril, que es la fecha de mi cumpleaños, hago esa salvedad para que me manden mi regalito. A las 8 de la noche tengo el privilegio también con Manuel García Cartagena de hablar de la obra de Manuel Núñez, El último sordelo. Bien. Una novela también fuera de serie, ambas novelas de este año, muy recientes. O sea que esperamos que nuestra contribución sea para darle... Sí, claro, porque es muy importante esa apertura con grupos de la sociedad civil dentro de la dinámica oficial. Francofonía de las Américas, Francofonía des Amériques. Mais oui. Francofonía de las Américas, aquí con ustedes siempre, toujours avec vous, dans notre programme Caribe Somos de Radio Funglode. Pues justamente nos hablaba aquí Yulisa de las programaciones, ¿verdad? Y desde ahora les quiero informar que gracias al maestro Iván Tobar, el surrealismo desde la perspectiva del trazo y del dibujo estará presente en la obra de Iván Tobar, pero esto nos va a permitir tener una conferencia magistral que llevaremos en los salones de conferencias de las Casas Reales sobre el tema
el surrealismo desde el trazo, del trazo a la palabra. ¿Por qué del trazo a la palabra? Porque el manifiesto del surrealismo de André Breton tuvo la contextualización de mirar la imagen sobre y más allá de la realidad, es decir, de la figuración y del realismo. Pero ¿qué sucede? Que los poetas surrealistas, como Apollinaire, como Valéry, como el mismo Césaire, llevaron la metáfora en palabra a construir imagen. Los poetas surrealistas llevan la frase a la imagen, e importa más la imagen, el efecto, el imaginario, que el sentido. En el sentido racional, sino a la significancia estética y visual de lo que puede ser una palabra pegándose a otra, de lo que puede ser un poema que rompa la estructura de la frase para convertirse en escalera, en caracol o en diagrama. Entonces estaremos con ustedes con esa herencia extraordinaria que viene de Francia, porque si Francia nos dio el razonamiento puro, de la razón pura, que hizo Descartes para que más tarde aterrizara Kant, Francia tiene ese duende, que después de la lógica y de la probabilidad de Pascal nos hace aterrizar en el siglo XX al surrealismo y al dadaísmo. Entonces, por ahí es grande mi Francia. Entonces, en esta feria del libro estaremos presentes con una de las herencias más maravillosas de la imagen y del verbo, el surrealismo. ¿Y qué más para celebrar al maestro dominicano Iván Tovar con todos esos años que se pasó en Francia? Será un honor para nosotros. Mar y tierra, adentro. Pues sí, no podemos llevar esta cápsula sin recordarles que ya entramos en Semana Santa. Y que lo primero de la Semana Santa es socializarse en los peligros posibles, tanto en carretera como en el contacto marítimo o en el contacto fluvial con los ríos. Ojo, que esta semana no sea una semana de accidentes multiplicados, ni de accidentes de niños que los dejan tirarse al agua, tirarse y venir con una desgracia. Pero que esta semana sea del gozo para todas las clases sociales, para todas esas playas que se van a abrir. Y los que no pueden ir a un resort, recordarles que si la capital no tiene playa, tiene agüivia. Y que esa agüivia tiene un despliegue popular que solamente se puede inventar en un país como República Dominicana. Y el goce de esas piscinas hinchables de ese momento, que para aquellos que les gusta el cine y el documental, mire, eso es un tema para cualquier estudiante de cine, de hacer un corto sobre las piscinas en los barrios en Güivia para la Semana Santa. Es realmente un espectáculo. Yo inflo la mía. Sí, es un espectáculo. Entonces, aparte de eso, esta tierra tiene tantas cosas que también quiero recordarles, amigos oyentes, que sí, la capital no tiene playas inmediatas, tiene playas de cercanía. Y que quizás sea el momento para ustedes experimentar e irse, si van hacia el sur y no pueden ir muy lejos, de un día ida y vuelta, vayan a Paya. Palenque. Vayan a Palenque. O vayan a las Salinas, ¿verdad? En ese sur. Y también, si quieren ir a un río, la toma de San Cristóbal se ha restaurado por completo.
por completo, está muy accesible, está muy higienizada y está muy también vigilada. Ay, pero yo quiero contribuir con algo ahí. Sí. Que seamos conscientes de no dejar residuos sólidos. Ay, claro. Que no llevemos la botellita plástica, vamos a llevar contenedores que nosotros no Claro. tengamos que botar. Exactamente, exactamente. Así es. Y tenemos también la posibilidad, cualquier día de semana, de la Semana Santa, que no tiene que ser el día de la aglomeración, de llevar en paz un lunes, un martes, un miércoles, nuestros hijos a un baño a Juan Dolio, o llevarlos a Boca Chica, y darles la experiencia de su primer Johnny Cake y de su pescadito frito. Claro, quítenle las espinas, ¿eh? ¿Me entienden? Porque, vamos a ver, el bolsillo es extensible. Así. Uno no tiene que ir a un todo incluido de después tener que tener un tarjetazo que hay que esperar 3 meses Profe, para dígalo cubrirlo. claro, no hay nada más bueno que un pescado frito con totones de yaniqueque. Entonces, no se olviden que esta Semana Santa puede ser una semana de disfrute para todas las clases sociales, pero siempre con la prudencia, la vigilancia. Y ojo, ojo, que el mes de abril no sea un rebrote como lo fue enero por la indisciplina que hubo en diciembre. Claro. Ojo, con ustedes, Delia Blanco, aquí en Radio Funglode, la radio de la proximidad, y con tu programa que también es el mío, Caribe Somos.